Buenos días, doctora y compañeros. Me presento, mi nombre es Jennifer Orozco, estudiante de Medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y el día de hoy les explicaré la organización anatomofuncional de la corteza cerebral. Bueno, inicialmente tenemos que el cerebro corteza cerebral tiene dos divisiones, tanto una macroscópica o anatómica como una funcional. Por otra parte, es importante recordar que las cisuras son las que parten al cerebro en circunvoluciones, es decir, en estos borditos que se pueden apreciar en la imagen, que van a estar divididos por surcos, los cuales van a recibir el nombre de cisuras, como ya les mencionaba anteriormente. Bueno, inicialmente tenemos que esta cisura que estoy señalando va a corresponder a la central, o también conocida como la de Rolando, en la cual nos va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Acá, posteriormente tendremos la cisura parieto-occipital, la cual nos va a dividir el lóbulo parietal del occipital, y la fisura lateral o de Silvio, la cual nos va a dividir el lóbulo temporal de estos otros dos, que va a corresponder al frontal y al parietal. Continuando, veremos rápidamente en algunos aspectos anatómicos más importantes de esta estructura. Y bueno, decíamos que por aquí se va a encontrar la cisura central o de Rolando, que en su parte anterior se va a encontrar la cisura precentral, y en su parte posterior se encontrará la fisura postcentral. Ahora, siguiendo al lóbulo frontal, podremos observar que primeramente, en esta fisura precentral que ya les mencionaba, se va a dividir en otras dos circunvoluciones, las cuales van a corresponder a la frontal superior y a la frontal inferior. Estas son importantes, como ya les mencionaba, porque nos ayudan a dividir la parte frontal en circunvoluciones, tanto en la frontal superior como en la frontal medial y la frontal inferior. Bueno, ahora la frontal inferior se va a dividir en otras tres circunvoluciones más, que va a corresponder de posterior a anterior, a la opercular, a la triangular y a la orbitaria. Y pasando a el lóbulo parietal, ubicándonos en nuestra cisura postcentral, tendremos a los lobulillos tanto como parietal inferior y parietal superior. Luego, yendo hacia la parte más posterior, tendremos a la cisura parieto-occipital, la cual nos va a dividir el parietal del occipital, y a una fisura muy importante que corresponde a la calcarina, que va a ser fundamental para la visión. Y del lóbulo temporal tenemos que va a estar dividido por la cisura de Silvio y otras tres cisuras importantes, que es la cisura temporal superior y la cisura temporal inferior, que estas a su vez van a dividir en circunvoluciones a este lóbulo, que va a corresponder al temporal superior, al temporal medio o media y al temporal inferior. Si analizamos un corte sagital de esta estructura, observaremos en esta parte de aquí a la cisura de Rolando o central, y que posteriormente se encontrará la cisura postcentral y anteriormente la cisura precentral, las cuales nos van a estar formando este lobulillo que va a tener forma cuadrangular, el cual tomará el nombre de paracentral. Posterior a este tendremos a este lobulillo conocido como precuña, y más posterior al lobulillo que se le conoce como cuña. Estas van a estar divididas por la cisura parieto-occipital, y posteriormente tendremos en la cisura calcarina. Esta prolongación que estoy señalando, que rodea el cuerpo calloso, se le conoce como pericallosa o circunvolución del cíngulo. Y por acá vamos a tener las prolongaciones frontales de las circunvoluciones que ya vimos anteriormente. Si colocamos al cerebro en una posición inferior, es decir, en una vista inferior, observaremos a los frontales, pero posteriormente veremos que no hay ninguna cisura que divida el temporal del occipital,
por lo cual se va a hablar de ellos como el lóbulo temporooccipital. Bueno, aquí anatómicamente tenemos la cisura olfatoria, donde va a reposar el bulbo olfatorio y nos estará delimitando a la circunvolución recta, que es esta de aquí. Y hacia el lateral tenemos otra cisura que va a tomar forma de H, la cual nos va a dividir en circunvoluciones orbitales, como tanto en anterior, posterior, medial y lateral. Esto pues en cuanto a los frontales. Y en los lóbulos temporooccipital, de medial a lateral, tenemos que en esta parte va a corresponder a la parte final de la circunvolución del cíngulo o pericallosa. Y bueno, por acá tenemos que esta porción de acá es la circunvolución temporooccipital medial, y por acá entonces tendremos a la temporooccipital lateral, pero la temporooccipital medial se prolonga hacia anterior y va a formar esta circunvolución de acá, conocida como parahipocampo, la cual va a terminar en un gancho o también conocido como un cus, el cual es demasiado importante clínicamente hablando porque cuando hay una herniación en el cerebro debido a trauma, este ganchito va a ser el primero que va a atravesar el agujero por donde pasa el mesencéfalo, el cual va a generar una hernia y un montón de síntomas más que probablemente pues veamos en temas posteriores. Finalmente, podremos ver un pedazo de la circunvolución temporal inferior. Bueno, ahora sí, pasando a la división funcional, tenemos a las famosas áreas de Brodmann. Brodmann fue un científico que en 1909 dividió en 52 áreas al cerebro para poder determinar mejor su fisiología. A cada una se le asignó un número que tuviera cierta correspondencia o a veces no la tenía, pues con ciertas circunvoluciones anatómicas. Bueno, ahora sí, comenzaremos a hablar de estas áreas. La primera de la cual vamos a hablar es el área 312 o somatosensorial primaria, que se va a encontrar inmediatamente después de la cisura de Rolando, en la circunvalación parietal ascendente, como se muestra en la imagen. Este recibe información desde los núcleos talámicos del lado opuesto del cuerpo con un patrón somatotópico organizado que recibe el nombre de homúnculo sensitivo, el cual se va a asemejar al motor y también es proporcional a la sensación que codifica. Es decir, así la mano también tiene una gran área en este aspecto, pues en ella se va a encontrar un gran número de receptores sensoriales y va a estar asociada al área motora principal y con las demás áreas corticales. La información sensorial proveniente de los músculos y las articulaciones van a ser importantes para la propiocepción de los miembros, que se van a proyectar en el área 3A, y la información proveniente de la piel, la cual es importante para el sentido del tacto, en el área 3B. En el área 1, esta tiene como función básica procesar la información de la piel, que se encuentra en la 3B, como ya habíamos mencionado, mientras que en el área 2 se va a combinar la información proveniente de las áreas 3 y 1. Las representaciones de las áreas 3 son sencillas, mientras que la área 1 y 2 son relativamente complejas. Y tenemos que en el área 1 se va a proyectar otras áreas que van a corresponder al lóbulo parietal, como la 5 y la 7, y otras áreas secundarias para facilitar el aprendizaje. El área 1 se va a proyectar en otras áreas como el lóbulo parietal, como el 5 y el 7, que son áreas secundarias para facilitar el aprendizaje. También para facilitar la configuración de imagen corporal y planificar los movimientos en el espacio extrapersonal. El área somestésica 312, que es primaria, va a recibir el nombre de corteza somatomotora porque el 80% de las estimulaciones produce respuestas sensitivas, mientras que el 20% nos va a evocar respuestas motoras. Estas áreas van a proveer propiedades críticas para el reconocimiento de las partes del cuerpo en el espacio y nos van a ayudar a identificar la posición de los estímulos y discriminar las diferencias tanto de peso de objetos levantados como de múltiples estímulos
sensoriales y nos van a ayudar a abstraer la naturaleza de los objetos a partir de las características táctiles. Es importante mencionar que la otra mitad expuesta del cuerpo va a ser representada en forma invertida por la región faríngea, la lengua y los maxilares, que están representados en la parte más baja de la circunvolución post-central. El área de las piernas y el pie se va a encontrar en la superficie media del hemisferio, en la parte posterior del obulillo post-central y también en las regiones anal y genital en esta última área. La proporción del área se va a relacionar con su importancia funcional y con su tamaño. El tamaño va a ser prácticamente directamente proporcional al número de receptores sensitivos presentes en esta área del cuerpo. Y con respecto a su disfunción, los daños en esta área van a producir confusiones en la percepción tanto táctil del individuo, los cuales van a corresponder a la temperatura, presión y dolor. En el área 40 de Brodmann, o también conocida como área secundaria, tenemos que se va a ubicar en el giro angular y supramarginal, lo cual va a estar rodeando la parte posterior de la cisura de Silvio en la circunvolución parietal inferior. Su función va a ser prácticamente la integración material visual y sonora y va a ayudarnos a asociar los fonemas y grafemas, que estos prácticamente son sonidos y letras, y nos van a permitir asociar la representación visual con el significado. La lesión de este nos puede causar la pérdida bilateral de los aspectos sutiles y finos de la sensibilidad, o también conocidos como asterognosia, y la pérdida del esquema corporal. La conciencia de varias modalidades sensoriales nos puede ayudar. Cabe destacar que la conciencia de varias modalidades sensoriales puede entrar en la esfera mental a través de centros subcorticales y de la corteza del giro postcentral o del área 40 de la cual se está hablando en este momento. En el área 5 y 7, o también conocida área de asociación sensorial, tenemos que se ubica en el obulillo parietal superior, como se muestra en la imagen, que se va a extender precisamente por la superficie medial del hemisferio. Su función es recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas y reconocer los objetos colocados en la mano sin ayuda de la vista. No solo recibe información relativa al tamaño y a la forma del objeto, sino que se va a relacionar con las experiencias sensitivas pasadas. Otra función va a ser los movimientos involuntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de estímulos visuales. Cabe destacar que la lesión de esta área puede provocar ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad, como en este caso el señor con la cuchara. Con el siguiente lóbulo, que corresponde al temporal, tenemos como parte importante las áreas principales de convergencia, que van a ser utilizadas para las señales provenientes de todas las partes de la corteza. Entre ellas tenemos el área auditiva primaria o área 41-42 de Brodmann, la cual va a estar ubicada en la circunvolución temporal superior, en las cuales estas áreas van a recibir información de los cuerpos geniculados medios y está prácticamente organizada tonotópicamente. Como se muestra aquí en la imagen, aquí tenemos al área 41 y 42. El área 41 va a corresponder a la corteza primaria, que va a permitir la audición del sonido, pero no su reconocimiento, la cual posteriormente se va a obtener por la acción del área 42, que corresponde a la corteza secundaria. En su parte anterior tiene la capacidad de la recepción de sonidos, los cuales van a ser de baja frecuencia, y en su parte posterior la recepción de sonidos de alta frecuencia. Las lesiones en esta área se dan en el cuerpo geniculado medial, que recibe las fibras provenientes principalmente del órgano de corte contralateral y algunas fibras del mismo lado, las cuales pueden producir daños y por ende, como por ejemplo sordera cortical, que va a ser la dificultad para reconocer sonidos en el espacio y realizar análisis temporal de estos. Asimismo, puede provocar la sordera pura para las palabras, que es la pérdida de simbolización de las palabras oídas y ruidos, agnosias
que corresponde a la interrupción de la capacidad de reconocer estos estímulos previamente aprendidos, y amusias, que es la inhabilitación de reconocer tonos o ritmos musicales o reproducirlos. Bueno, en el área secundaria o área 22, tenemos que esta se va a ubicar detrás del área auditiva primaria, en el surco lateral y en la circunvolución temporal superior, la cual va a recibir impulsos del área auditiva primaria y también del tálamo. Una de sus funciones es necesaria para la interpretación de los sonidos y para la asociación de las aferencias auditivas con la información sensitiva. La lesión en esta área, en el hemisferio dominante, suprime el sentido de las palabras, que es cuando el sujeto no comprende lo que oye, por lo cual va a cometer muchas faltas al hablar porque no va a comprender lo que está diciendo. Dentro del área 39 tenemos que su ubicación en la circunvolución angular que rodea la punta caudal del surco temporal superior. Cabe destacar que está delimitado dorsalmente aproximadamente por el surco intraparietal y su función es la recepción de información del área de asociación somestésica, visual y auditiva. Este va a poseer un área de asociación superior ligada a la audición y una inferior que va a estar ligada a la visión. En la parte inferotemporal tenemos que esta va a ser indispensable en la clasificación visual de las formas y va a favorecer a la utilización de los datos visuales en el aprendizaje y la memoria. La lesión de esta área puede provocar o suponer alexia, que es dificultad para leer, y la agrafia, que es dificultad para escribir. En el área sensitiva del lenguaje de Wernicke, que corresponde a las áreas 39 y 40, tenemos que su ubicación principalmente en el área 40 va a ser en la cisura lateral. En la área 39 será en la cisura temporal superior y en la cisura temporal inferior va a estar relacionada con el área 22. Va a estar conectada prácticamente al área de Broca por un haz de fibras nerviosas denominadas fascículo arcuato, lo cual ya habíamos visto en exposiciones pasadas. Este va a recibir fibras de la corteza visual en el lóbulo occipital de la corteza auditiva, en lo que es la circunvolución temporal superior, y su función nos va a permitir la compresión, y su función es prácticamente que permite la compresión del lenguaje escrito y hablado y que una persona pueda leer también una frase, comprenderla y asimismo expresarla en voz alta. Este se va a activar cuando las palabras se traducen en pensamientos, y tenemos que la parte posterior superior se forma en el hemisferio izquierdo, el área de Wernicke, que va a estar asociada a la compresión del lenguaje. Dentro del área de asociación visual o área 18 y 19 de Brodmann va a estar rodeando al área visual primaria sobre las superficies medial y lateral del hemisferio, además de que va a recibir fibras aferentes del área 17. Su función va a corresponder a relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas. Va a permitir al individuo reconocer y apreciar lo que está viendo, y su estimulación aboca a alucinaciones visuales realistas. Y por último tenemos al campo ocular occipital, el cual durante su estimulación va a producir una desviación conjugada de los ojos, especialmente hacia el lado opuesto. Cabe destacar que el campo ocular frontal, que controla el movimiento de seguimiento voluntario del ojo, es independiente de los estímulos visuales. Su función es prácticamente la asociación junto con los movimientos del ojo cuando éste está siguiendo un objeto. En esta diapositiva podemos ver un resumen de las principales áreas sensoriales de asociación de la corteza cerebral, las cuales las puse aquí en este video para que ustedes tuvieran una información resumida del tema, y si es que les ayuda a estudiar en un futuro, pues ahí se los dejo. Y eso fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho el video, que hayan entendido. Cualquier duda, estoy aquí para que pregunten lo que sea. Igual, si tienen algunas sugerencias,
les agradecería que lo pusieran en los comentarios. Muchas gracias.